Bien, pues como ya les he avanzado antes en el informativo, en el avance que hacemos siempre para que sepan ustedes lo que vamos a tener hoy en nuestra programación, pues tenemos hoy a Servando López. Y el otro día Servando me mandó un WhatsApp y a mí Servando, buenas tardes. Buenas tardes. A mí el WhatsApp no me hizo mucha gracia, la verdad, te lo digo, porque ha habido unos terremotos. Concretamente el día 3 de agosto hubieron unos terremotos en la provincia de Sevilla, en lo que es el Araal y el otro pueblo, Morón de la Frontera. Eso es. Y bueno, y según tú me dijiste que ya toca un terremoto importante, porque el último sucedió en Lisboa, el famoso terremoto de Lisboa, que sucedió en 1755, y esto va como por ciclos, ¿no? Pasa como con la sequía y todo esto, que va por ciclos. Cuéntanos y tranquilízanos, Servando. Bueno, es una especulación mía, lo voy a decir porque yo no soy sismólogo ni nada, simplemente que me gustan estos temas y investigo y más o menos pues ve uno que aquí en Lora, aunque el terremoto no haya sido como un epicentro aquí, pero sí ha habido muchos terremotos que han afectado a Lora y además de forma importante, ¿no? Y entonces uno repasando la historia, lo que va buscando en internet y en publicaciones y en libros, pues uno ve que cada 250, 300 años, pues hay algún terremoto con epicentro en el Golfo de Cádiz o cerca de la costa de Huelva, incluso enfrente de las costas de Portugal, como de Lisboa que tú has nombrado, que nos suelen afectar. Y por supuesto también está Granada, que la zona de Granada y Almería, pues hay muchos terremotos, pues también ha habido de vez en cuando algún terremoto gordo en aquella zona que nos ha afectado a nosotros de alguna forma, ¿no? Entonces yo te ponía eso porque efectivamente a la gente de Lora le preguntas por los terremotos, te dicen que... Sí, nosotros como que estamos al margen de esas cosas. Y entonces yo te decía eso como para llamar la atención, en el sentido de que Lora, aunque es muy raro que ocurra, pero no está del todo exento de que tenga un terremoto importante. Y de hecho vamos a hablar del terremoto de 1504 que tuvo epicentro aunque todo el mundo dice que fue en Carmona, las últimas investigaciones dicen que fue más bien entre Cantillana y Tocina, epicentro que, como veremos ahora, leeremos una crónica de aquella época que fue bastante importante y tuvo muchísimos daños y muchos muertos en esta zona. Entonces, claro, yo por ejemplo soy de la opinión de que aquí en Lora el ayuntamiento debería, entre comillas, obligar a que las nuevas edificaciones estuvieran preparadas contra terremotos. Que estuviéramos prevenidos ante eso, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Y en los colegios, que se hace todos los años, yo trabajo en un colegio, se hace mínimo un simulacro para los incendios. Yo soy de la opinión de que habría que hacer un simulacro también para los terremotos, porque ahora veremos que no son tan raros como parece, y cuando hagamos las cuentas veremos que, hombre, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir mañana, pero claro. Que lo mismo tarda 300 años, que dentro de un año tenemos un problema, esperemos que no. Y por eso es un poquito esta entrevista, que ya, de hecho, hace tiempo, Fernando y yo, cuando estaba el programa de Misterio, pues decíamos de hacer un programa sobre este tema porque, bueno, tiene su cosilla, ¿no? Como ahora veremos, ¿no? Sí. Servando, Lora es un lugar, digamos, puede ser epicentro de un terremoto, ¿o no reúne las condiciones para ello? Mira, hay una cifra del año 2015 que yo he encontrado por ahí, de que de 2.500 terremotos que hubo en España, más de 1.900 fueron en Andalucía. Y la mayoría, como yo te digo, son la zona de Granada-Almería y también el Golfo de Cádiz y la zona de frente a las costas de Huelva, ¿no? Pero también todos los años hay varios terremotos en la provincia de Sevilla. Hemos hablado del día 3 de agosto, 3, pero también hay en la zona de Córdoba. Lo que ocurre es que, por lo visto, los terremotos que son de menos de 3 en la escala de Richter no se hacen públicos, solamente se hacen públicos cuando pasan de 3. ¿Por qué? Porque si es menos de 3, pues prácticamente es que casi no nos enteramos. Casi no se nota. Pero, como veremos ahora, vamos a relatar algunos de los terremotos que ha habido por aquí cerca. Y ya digo, de Carmona, pues el epicentro estuvo muy cerquita de Lora. Estuvo, pues a unos 20 kilómetros de Lora fue el epicentro. Y de hecho aquí en Lora, como veremos ahora por la crónica de ese año de 1504, pues Lora hizo unos estragos muy importantes, ¿no?
Y el terremoto, por ejemplo, que hemos hablado de Lisboa, también hizo muchísimos daños aquí en nuestro pueblo. Entonces, por eso digo que aunque no sea el epicentro aquí en Lora, es bastante más infrecuente. Ahora después, si quieres, hacemos unos cuentos, veremos que seguramente cada 1000 años puede haber un terremoto por aquí cerca gordo, pero cada 250 o 300 años sí hay un terremoto, ya digo, o en las costas de Cádiz, o en las costas de Huelva, o frente a Lisboa, la zona de Portugal, que nos afecta bastante y por tanto, por eso digo que si el de Portugal fue en 1755 y le sumamos 250 años, nos damos cuenta, nos da 2005, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que había que estar alerta. Yo no quiero asustar a nadie, simplemente, no. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar, ¿no? Sí. Pero los datos están ahí, los datos están ahí. Porque, claro, los datos de terremoto que tenemos más o menos fehacientes son de la época cristiana, porque a lo mejor, pues, es lógico, cuando entraron los cristianos en la zona árabe, pues muchos documentos, muchos papeles se perdieron, ¿no? Pero ya en la época romana, por ejemplo, los estudios de Baelo Claudia, se sabe que en el año 365-390 hubo un maremoto importantísimo que prácticamente destruyó la ciudad. Y después, por estudios que se han hecho geológicos, se sabe que sobre unos 400-500 años hubo otro terremoto también muy importante en esa zona. Y ya digo, los terremotos importantes del Golfo de Cádiz al final afectan, como veremos ahora, también a Sevilla y Córdoba y a toda esta zona, porque aunque estemos relativamente lejos, si el terremoto es importante, de 7 o 8 en la escala de Richter, es tan fuerte que aquí también llegan algunas consecuencias, ¿no? Y Servando, a causa de esos terremotos que son maremotos, ¿no? Porque se producen en el mar, pues eso puede conllevar un tsunami, ¿no? Efectivamente, está constatado que ese terremoto que hubo en Baelo Claudia no solamente fue el terremoto, sino después hay vestigios de que una ola de 20 metros de altura llegó hasta Baelo Claudia. ¿Cómo se sabe? Pues muy sencillo, pues se han encontrado restos de columnas, restos de otros edificios muy lejos de la ciudad, y además revueltos y rotos. Entonces se sabe que por estudios geológicos y de otro índole, pues se sabe que un terremoto bastante fuerte y a continuación, pocos minutos después, una ola de 20 metros, ¿no? De hecho, hay un documental que se ve en Canal Sur ahora, de que Cádiz y Huelva pues tienen planes de antemaremoto y antiterremoto que están vigentes, que se han puesto al día, porque ellos también hacen esas cuentas y dicen que en esta época prácticamente toca. Y ya digo, si toca allí, aunque aquí también afecta. Pues ya lo que nos hacía falta, Servando, entre la sequía y ahora un terremoto. Que vuelvo a decir que yo no quiero asustar a nadie, que yo no soy geólogo ni soy experto en terremotos, simplemente que me gusta estudiar el tema de la historia de Lora y de Andalucía. Por la fecha, pues, bueno, cabe la posibilidad. Pero eso no quiere decir que vaya a suceder tampoco. Mira, si quieres, podemos repasar algunos terremotos que han afectado a Sevilla y por tanto, más o menos también a Lora. Por ejemplo, hay un terremoto muy conocido que fue el de 1356. La Giralda de Sevilla, ahora la conocemos con nuestro campanario, ¿no? Sí. Pero se sabe que en la época almohade tenía 3 bolas muy grandes, la de abajo más grande, la siguiente un poquito más pequeña y la tercera más pequeña. Pues en el terremoto de esta época, de 1356, afectó a la catedral, a la Giralda quiero decir, y las 3 bolas que estaban arriba se cayeron de lo fuerte que fue el terremoto. Entonces, ya digo, este terremoto pues también seguramente afectaría a Lora. Lo que pasa es que ya decimos, pues de aquella época no está datado, quizás. Aquí en Lora quedan pocos documentos, ¿no? Y seguramente pues si lo había, pues ha desaparecido, ¿no? Y después también ya llegamos al terremoto de 1504. Este es el más importante por aquello de que, ya digo, el epicentro se llama de Carmona, porque fue la ciudad importante que... ¿Dónde afectó más? Pero te digo, los últimos estudios dicen que fue más bien cerca de Cantillana, ¿no? Y este pues tuvo lugar en un Viernes Santo de 1504, un 4 o 5 de abril, que afectó, pues mató a 27 vecinos en Carmona, destruyó muchísimas casas, las iglesias, afectó al Alcázar, y en Sevilla mató a 2 mujeres, que también causó graves daños a edificios como el convento de San Francisco, la catedral. Y de aquí, de ese terremoto, viene la leyenda de la Santa Justa y Rufina. Sí. Hay un cuadro muy conocido, creo que es de Velázquez, que se ve la Giralda y la Santa, a ambos lados sujetándola. Y viene de aquí porque la Giralda aparentemente pues no sufrió muchos daños, cuanto, ya digo, otros edificios sí sufrieron muchísimos daños. Y ahí le viene la leyenda que las 2 santas
protegieron que están allí enterradas, sujetaron a la giralda para que no se cayeran, ¿no? Y hay una crónica, que yo la decía antes, que la vamos a leer un poquito porque nombra a Lora, esta es una crónica de un sacerdote llamado Alonso de Morgado, que le manda una carta al rey Felipe II, unos cuantos años después, explicando cómo fue el terremoto y cómo afectó principalmente a Sevilla, ¿no? Dice, más o menos, vamos a leer lo más interesante, dice: en el año del Señor de 1504, en la ciudad de Sevilla, un Viernes Santo, 5 días de abril, casi a la hora tercia, después de la salida del sol, como a las 9 del día, dice más o menos como cuando fue la hora, ¿no? Va explicando que hubo una serie de daños y dice más adelante: estando el cielo claro y sereno, se vio repentinamente levantarse un tan cruel y terrible terremoto que estremeció toda la ciudad, y de tal manera se vieron mover y temblar todos sus edificios desde sus pilares y casas, como si verdaderamente estuvieran pendientes en el aire, dice este hombre, ¿no? Y más, sigue explicando los muchos daños que hubo en Sevilla, y nos vamos ya a la parte que nos interesa un poquito más, que habla de Lora. Dice: los pastores y gente del campo contaban que vieron otras muchas señales sobrenaturales, en especial que cayó muy grueso pedrisco, y que el sol se turbó, y lo vieron oscurecer, y que hubo grandes temblores de tierra, y que verdaderamente les había parecido, pregunto cómo cambié de página, lo había padecido la ciudad de Sevilla, habiéndose asolado de todo punto, y que vieron por todo su campo abrirse la tierra y por sus aberturas salir grandes avenidas de agua y tomándose fuego a sus adentro, y romperse y abrirse también por medio de peñas y breñas, exhalando de sí un vapor muy espeso, todo mezclado con ceniza, que dejaba encenizados los árboles y toda la tierra. Y que tal fue la tempestad y grandes lluvias que se devastaron las villas de Carmona, Cantillana, Lora, Villanueva del Camino, cuyas iglesias, fortalezas y mayores edificios particulares se rompieron, hiriendo y matando mucha gente que cogían debajo. ¿Ve? Aquí nombra a Lora y toda su zona como una destrucción masiva, y que además hubo bastantes víctimas. Dice: en efecto, turbados todos buscaban el campo y despoblado, sin curar de sus casas, dejando oro y plata, ni recogiendo ningún otro remanente. Además, se afirmaban otros que vieron manar las fuentes, sus aguas de color sangre, en especial en Almadén y en Cazalla y en otros pueblos. Habla de que incluso, pues, te digo, las fuentes pues echaron un líquido rojo, que seguramente sería algo de la tierra, de la quizá, tierra, ¿no? o movido por la tierra, Sí, algo volcánico. claro. Es decir, que fue pues bastante importante. También el viernes 21 del mes de junio del mismo año, como a las 11 de la noche, tembló otra vez la tierra y por 3 o 4 veces se estremeció terriblemente. Y aunque este segundo temblor no fue tan gordo como el primero, afectó a algunos edificios de Sevilla como la primera vez. Es decir, que después del 21 de junio hubo como otro temblor también ese mismo año, ¿no? Y aquí pues hay una curiosidad, y es que como el 21 de junio se repitió ese terremoto, aunque ya digo fue un poquito menor, pues la ciudad de Sevilla hubo que sacar una procesión alrededor de la catedral para pedir que no hubiera más terremotos. Y hay una curiosidad que yo quiero nombrarla porque me afecta a mí un poquito, pero es curioso, que dice que se sacaron los patronos de Sevilla, San Servando y San Germán. Es curioso, no solamente porque sea mi santo, sino porque mucha gente no sabe que aparte de San Fernando, estos dos santos también son patronos de Sevilla. Y una curiosidad, que esto aquí, los astrólogos y los adivinos de aquella época decían que este terremoto era como un adelanto de que iba a haber una gran catástrofe poco tiempo después, y dio la casualidad de que ese mismo año, en octubre, murió la reina Isabel la Católica. Entonces muchos decían que ese terremoto había sido como un anticipo de una catástrofe gorda, como era que muriera la reina. La reina, ¿no?
Como vemos, pues este terremoto fue muy cercano y tuvo mucha destrucción, ¿no? Y es curioso porque, claro, ya decimos que no hay registros anteriores a la época cristiana, o muy difícil de encontrar, pero si uno hace cuenta, dice, bueno, pues si este terremoto se repitiera cada 1000 años, coincidiría, pues en el año 500 tenía que haber habido otro, ¿no? Y eso más o menos coincide con la época visigoda, que si nos damos cuenta, aquí en la zona sur hay muy pocos restos visigodos, ¿no? Y podría explicar que si hubo una destrucción de edificios de aquella época, pues que los edificios pues se reutilizaran para otras cosas. Y si nos vamos 1000 años atrás, coincidiría con el 500 a.C., más o menos, que coincide con el final de la época tartésica. No se sabe muy bien por qué los tartesos que estaban en esta zona se fueron y emigraron a la zona de Extremadura. Y coincide también con una hipotética, si hubiera habido un terremoto muy grande en esta zona, en aquella época, pues también podría explicar, estamos elucubrando, esto es una cosa que yo he sacado por mis cuentas, pero es casual, ¿no? Si dice uno, pues si cada 1000 años ocurre un terremoto grande en esta zona, como el que ocurrió en 1504, coincide con fechas muy señaladas. Muy ¿no? señaladas. Y luego está el de 1755. Sí, ese fue el de Lisboa, que fue muy famoso, bueno, que el que más conocemos, que incluso ese sí hubo un tsunami, ¿no? Sí, efectivamente. Ese hubo un tsunami. Es parecido al que hemos hablado de, por ejemplo, que le pasó a Valo Claudia, porque ya hemos dicho que el Golfo de Cádiz y la zona del Cabo de San Vicente, cercano a la zona de Huelva, en el sur de Portugal, ahí suele haber muchos terremotos, pero la zona enfrente de Lisboa también hay terremotos menos frecuentes que en esta zona, pero también muy importantes, y ese fue el que estamos hablando, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos de 1755, sí. Que el epicentro fue enfrente de las costas de Lisboa, por eso fue la ciudad más afectada, y este afectó prácticamente a toda España, sobre todo a la zona occidental. Y ya digo, pues hubo, como siempre, si hay un terremoto en el mar, primero llega el terremoto y después viene... como remate, viene una ola gigantesca que termina de aumentar los destrozos y también el número de víctimas, ¿no? Claro. Y eso también lo que ocurrió allí en Portugal, claro, las costas de Portugal y Lisboa. Aquí nada más que notamos la parte de terremoto, porque claro, el maremoto a lo mejor puede entrar unos poquitos de kilómetros dentro de la costa, 4 o 5 kilómetros, pero no nada más, ¿no? Aquí lo que notamos es el terremoto, ¿no? Que ya digo, fue de 1755. Y aquí tenemos una curiosidad. Si nos fijamos en Lora, en el siglo XVIII se hicieron muchos edificios, ¿no? Tenemos el ayuntamiento, tenemos la Casa de la Virgen, la Casa de los Leones, el Santuario de la Virgen de Estefilla, que también es la última edificación de esa época, la Casa Juanito, que está en la... enfrente de la plaza. La Plaza la Iglesia de Santa Ana también, prácticamente también su última reforma de esa época. Y todos estos edificios están hechos entre 1760 y 1780, justamente pocos años después del terremoto de Lisboa. Y eso seguramente es porque, como se vio afectada Sevilla y toda esta zona, de hecho si miramos en el mapa, Lora está igual o incluso más cerca de esa zona de Lisboa que Sevilla, es decir, Sevilla fue muy afectada. Claro, siempre hay crónicas de las grandes ciudades, de los pueblos pequeños es más difícil que haya crónicas. Claro. ¿No? Pero si fue muy afectada Sevilla, es muy probable que Lora también fuera muy afectada. Ocurrió que entró Carlos III. Carlos III fue un gran rey, hizo que la economía española en general se levantara. Aquí en Lora además tenemos el caso de que en aquella época Fernando de Quintanilla, que es el que edificó la Casa de la Virgen, pues tenemos al famoso Pablo de Olavide, ¿no? Que fue el que trajo a esta zona de Andalucía mucha gente de Centro Europa para repoblar, ¿no? Pues resulta que se habla de Pablo de Olavide, pero Pablo de Olavide tenía una mano derecha, que era Fernando de Quintanilla. Pablo de Olavide se encargó de la zona de repoblación de Jaén y norte de Córdoba, con la capital en La Carolina, y Fernando de Quintanilla hacía el mismo trabajo a la misma altura que Pablo de Olavide, desde La Carlota para la zona de Sevilla y zona sur de Córdoba. El primer alcalde de La Carlota, eso es historia, fue don Fernando de Quintanilla, que era loreño. Entonces, claro, seguramente entre que una época buena a nivel general en toda España por esa reactivación de la economía de Carlos III, que además Carlos III una de las cosas que hizo fue pues que muchas obras públicas, que Fernando de Quintanilla, pues me imagino que ya que tenía como un cargo bastante importante en el gobierno, pues tiraría para Lora,
y teniendo en cuenta que seguramente se vieron afectados muchos edificios, pues todo cuadra para que todos estos edificios se hicieran en aquella época. Claro. Dañados por el terremoto, hay dinero, pues vamos a edificar todos estos edificios nuevos, ¿no? Como vemos, seguramente el terremoto, pues mira, pues de alguna forma el terremoto de Lisboa dejó una huella en la historia de Lora, ¿no? Claro. Y después también ha habido más terremotos. Ha habido un terremoto importante en el año 1888 que también afectó a la Catedral de Sevilla. Este terremoto, tuvo lugar en la zona de Almería, Granada, ¿no? Y coincidió con que prácticamente estaba empezando a edificar la Torre de Lora. Entonces, seguramente, como estaba empezando a edificar, porque las obras acababan de comenzar, pues la Torre de Lora se salvó un poco porque estaba medio construido, incluso menos, claro. Pero no sabemos si se hubiera construido antes, si se hubiera visto afectada, porque, por ejemplo, ya decimos que el simbolismo de la Catedral de Sevilla en aquella época pues se vio afectado, ¿no? Y después el otro último terremoto importante que afectó a esta zona fue en el año 1969, a las 4 de la mañana de un 28 de febrero de 1969, que fue de 7,3 grados en el Cabo de San Vicente, cerca de Huelva. Y también pues afectó muchas edificaciones de Sevilla, a la Torre del Oro, al Ayuntamiento, al Alcázar, al Museo de Bellas Artes, a la Catedral. ¿En 1969? 69. De ese sí, a mí me habla de ese mi madre, mis padres, lo recuerdan. Sí, porque aquí hubo después otro que afectó a la zona de Lora, porque yo lo recuerdo, porque yo tenía 6 o 7 años, ese tuvo que ser unos cuantos años después, años 72, 73, y ese sí fue en la zona de Lora, porque yo recuerdo que yo era pequeño, tenía 6 o 7 años, vivía en la Roda arriba, y estando una tarde ya, se ve que no recuerdo la fecha, porque claro, era pequeño, pero yo sé que era una época de calor, ¿no? Sí. Y estábamos en la parte antigua de mi casa, aquí en la Roda arriba, que tiene una parte primera que es muy antigua de muros gordos, que en verano está más fresquito, claro. Y la parte nueva, que es la de atrás, pues estaba peor, ¿no?, que donde nosotros vivíamos. Y entonces mi madre nos llevaba siempre a esa parte antigua, a lo que le decíamos la casa, o sea, el pasillo de entrada, porque estábamos más fresquitos. Yo recuerdo que escuchamos un zumbido y un temblor. La puerta de entrada estaba sujeta con una piedra del tamaño de un melón, y además con forma de melón bastante pesada. Empezó a vibrar y la puerta echó fuera la piedra, pegó un portazo y se volvió a abrir, ¿no? Y eso fue el año 72-73, y yo recuerdo que fuera de esta zona, que no fuera muy fuerte. Pero este que tú dices del año 69 sí fue bastante fuerte. Lo que pasa es que como fue la zona de Huelva, Cádiz, pues aquí pues afectó un poquito menos. Entonces, como vemos, pues los terremotos... ¿Qué terremotos tenemos? Tenemos. Y este de Morón, pues el último, y nos ha pillado 50 kilómetros en línea recta en el mapa. Sí. Aunque Morón esté a 80 en carretera, pero en línea recta en un mapa está prácticamente a 50 kilómetros. Entonces, que hay terremotos, que no hay que asustar a la sede ni nada, no, pero que tampoco actuar como si no hubiera ninguno. Como si no existieran, como si nosotros estuviéramos al margen de este fenómeno. Así que, bueno, deberíamos de tomar, o las autoridades deberían de tomar ciertas precauciones, ¿no? Claro, todos los ayuntamientos tienen que tener, por ejemplo, un plan contra incendios, porque puede haber, su territorio municipal, pues, sobre todo, por ejemplo, ahora que tiene zona de sierra, pues tiene que tener un plan contra incendios dentro de su tema de protección civil. Por si hay un incendio en nuestra zona, pues los protocolos que hay que seguir para actuar. Y por eso, por ejemplo, también se hacen, como decía antes, los simulacros en las escuelas. Pero yo, si estuviera en la corporación municipal, yo también metería el tema de terremotos y haría yo también una vez al año en todos los colegios un simulacro, porque es gratis, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Y ya digo, a lo mejor no pasan 100 años y no pasa nada, pero puede pasar porque hay antecedentes, ¿no? Claro. Y aunque sea muy de tarde en tarde, pero el caso es que los hay, ya digo, hace una semana tuvimos cerquita un terremoto de 3,3, pero si el terremoto es de escala 5 o 6 en la escala de Richter... Ya lo sentimos. Ya se siente bastante, ¿no? Claro que sí. Y si de 7 u 8, ya sí puede afectar de forma importante a los edificios. A los edificios. ¿No? Entonces, pues... Bueno, Servando, que nos tenemos que ir, que el tema es súper interesante. Que ya digo, yo no quiero asustar a nadie, yo no soy técnico ni experto, pero bueno, es una curiosidad que hay por ahí, y está bien que hablemos de ello como se habla de otras cosas, ¿no? Sí, porque es lo que hemos comentado antes, que no hablamos del tema porque parece que estamos exentos de este problema, pero no, porque vivimos aquí en la Tierra y son cosas naturales que pueden pasarnos. Sí, no, ya digo, y desafortunadamente pues ocurre cada cierto tiempo, aunque
ya digo, pues es muy difícil que, por ejemplo, haya alguno en epicentro aquí, porque ya digo, como mínimo se repite cada 1000 años, Sí. y el último fue hace 500, entonces por esa cuenta nos quedarían otros 500 años de alguno importante con epicentro aquí, pero bueno, como ya digo, cada 250, 300 años en la zona del Golfo de Cádiz y de Huelva, que si nos afectan, pues se producen y más o menos estamos ahí en las cuentas, ¿no? Ya digo, de hecho, hay un documental en Canal Sur que emiten de vez en cuando y ha sido noticia hace poco tiempo, hace pocos meses, que se ha reactivado o se ha fortalecido en la costa de Huelva y de Cádiz los planes contra terremotos, porque los sismólogos están advirtiendo de que toca, o en esta época puede suceder alguno, ya digo, por los antecedentes últimos del de Lisboa, también nos afectaría, aunque en menor medida, a nosotros. A nosotros. Bueno, pues muy bien, Servando, te iba a decir Fernando. Servando, es parecido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al oyente. Ya digo, que no se asusten, pero nada. Es bueno que estemos prevenidos para el tema. Pues sí.